¿qué tal? Pues un gusto saludarle, ¿verdad? Y aquí pues cumpliendo con el trabajo que se nos ha encomendado de hacer una investigación y una exposición a su vez de lo que es la soberana Orden de Malta, del G8, del grupo de los 8, ¿verdad? Y también del grupo de los 20, el G20, ¿verdad? Pues vamos a entender qué es, ¿no? Es importante sí comenzar con lo que refiere a la Soberana Orden de Malta, porque definiendo qué es la Soberana Orden de Malta, podremos adquirir conceptos que nos serán útiles para comprender el G8 y el G20. Sí, estos conceptos son, en síntesis, qué es sujeto de derecho y qué es soberanía estatal, ¿verdad? No, ¿qué podemos decir de la Soberana Orden de Malta? En resumen, pues es una contratesis, yo creo, de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender por el concepto de Estado. Si bien recordamos, o deberíamos de recordar, ¿verdad?, de que el Estado está compuesto pues, por tres elementos esenciales, y estos son, número uno, la población, dos, poder o gobierno, y tres, territorio. Para que un Estado pueda constituirse y ser declarado como tal, pues necesita cumplir esos tres elementos. Un ejemplo es nuestro Estado mexicano, México. Contamos con población casi más de 200 millones de habitantes, ¿no? O más. Contamos con poder, pues contamos con un gobierno, con instituciones gubernamentales, con, con, eh, con independencia, con soberanía. Contamos con un orden jurídico propio, ¿verdad?, que emanado del Estado mismo, ¿verdad? En este caso el Estado mexicano. Y pues resulta lo mismo, o casi lo mismo con la Soberana Orden de Malta. Es un Estado que sí, que es considerado por los demás entes internacionales, ¿verdad? Es una institución que ha sobrevivido desde el medievo. Sin embargo, tiene un aspecto muy peculiar, el hecho de que no tiene territorio. Sí, cuenta con sus otros dos elementos esenciales, como es la población y el poder, pero no cuenta con un territorio propio. De ahí que algunos críticos o algunos autores o ponen, ¿verdad?, en duda la legitimidad de este Estado, o en su caso de este sujeto de derecho, ¿verdad? Y es que deberíamos de someternos a un punto solamente, de aquellos que dicen que sí es sujeto de derecho, que sí es un Estado y que sí está legitimado para establecer relaciones con otros entes internacionales. ¿En qué se basan pues esos autores que afirman la soberanía, afirman la legitimidad de Malta? Pues desde que también tiene soberanía, ¿verdad? Tiene un orden, por ejemplo, tiene un ordenamiento jurídico propio emanado de él mismo para sí mismo, ¿sí? Entonces vemos que cumple con ese concepto de soberanía de Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la soberanía en su concepto nos dice que debe de haber injerencia exterior para su constitución interior. En ese sentido lo vemos y lo acredita el hecho de la Soberana Orden de Malta, ¿verdad? Es, como ya lo dijimos, tiene un ordenamiento propio para sí mismo. En ese sentido, en eso se basan los autores, ¿verdad? En declarar que sí, que la Soberana Orden de Malta, aunque carece de territorio, es sujeto de derecho internacional. ¿Qué debemos entender por sujeto internacional? Podemos agarrar un concepto que vemos en la legislación común y que impera en la legislación común, o más específicamente en el derecho civil. Decimos que
Un sujeto de derecho es aquella persona física o moral que es susceptible de derechos y obligaciones. Entonces, pues, si ese concepto lo trasladamos a un nivel internacional, pues sí, efectivamente. Por ejemplo, otra vez ponemos de manifiesto al Estado mexicano que cuando firma un tratado deviene y acredita su legitimidad como sujeto de derecho internacional en este caso. ¿Por qué? Porque es susceptible y en ese momento de firmar el tratado adquiere derechos y obligaciones, ¿verdad? Adquiere derechos como por ejemplo pertenecer a un grupo, en este caso podemos mencionar al Telecano que está en disputa, adquiere derechos y obligaciones. En consecuencia, pues cumple con el requisito que nos dice el concepto que ya dijimos y analizamos de sumeramente, ¿no? Del sujeto, que sujeto es un sujeto de derecho. En este sentido también la soberana orden de Malta cumple con ese requisito. ¿Por qué? Porque ha sostenido tratados con otros estados y los estados pues los han reconocido, y es un punto muy importante porque también pues de ahí depende su legitimidad y su soberanía, ¿verdad? El respeto que le tienen las otras naciones u otros sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Que le reconocen esa soberanía y que por consecuencia pues tratan con ese estado, ¿verdad? Controversial. En síntesis, pues creo que es eso lo importante que debemos de guardarnos para poder trasladarnos al resto del trabajo, que es el explicar qué es el G8 y qué es el G20 posteriormente. El G8 dio vida al G20, no está por demás mencionarlo de una vez. En este sentido, y en síntesis, antes de que se nos acabe el tiempo y poder cumplir con los requisitos del trabajo, pues debemos decir que el G8, primeramente, me gustaría decirles que son asambleas anuales donde países sujetos de derecho, como ya dijimos, se reúnen